Bendiciones, le habla el doctor Sergio Cabello para promocionarle el Instituto Bíblico CIMA, del cual estamos al frente a Honoren, trabajando para la gloria del Señor, enseñando al pueblo de Dios de su palabra para que seamos más efectivos a la hora de servirle al Señor. Hoy quiero darle una pequeña enseñanza de lo que enseñamos en el Instituto Bíblico CIMA, y es en cuanto a la técnica de comparación. Vamos a ver qué beneficios sacamos, recibimos, tenemos usando la técnica de comparación. El primer beneficio es que tenemos el cuadro completo de la historia narrada en las Escrituras. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, a partir del verso 5, Jesús sana al criado de un capitán romano. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Dice así: al entrar Jesús en Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán del oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados en la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Si leemos solamente el pasaje de Mateo, vemos que hubo una conversación directa entre el centurión, el capitán romano, y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Llegaron a un acuerdo, hablaron, el centurión le explicó lo que estaba pasando. Jesús le dijo: voy contigo a sanar tu criado. Y él le dijo: no hace falta que vaya, Señor, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad, soy un capitán, un centurión romano, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este: anda y va, y le digo a aquel: viene, ven y viene, y le digo a mi criado: haz esto, y lo hace. Si tú dices la palabra, mi criado sanará. Es decir, reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo. Si tan solo leyéramos ese pasaje de Mateo sin usar la técnica de comparación, hasta ahí llega la enseñanza de que hubo un encuentro personal y que el centurión, no siendo judío, tenía bastante fe, y el Señor Jesucristo se maravilló de eso. Pero vamos a ver qué dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, sobre este mismo pasaje. Vamos a usar lo que se llama la sinopsis, que es unir dos versiones sobre un mismo acontecimiento y sacar el cuadro completo y tener la verdad total con detalle de lo que pasó. Eso es lo que enseñamos en el Instituto Bíblico CIMA, del cual queremos que usted sea parte de la plantilla de los alumnos. Lucas 7 dice de esta manera, del verso 1 al 10: cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Capernaum. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Primer punto que vemos acá. Entonces Lucas aclara que nunca el centurión romano y Jesús conversaron. Miren lo que está pasando acá. El centurión era una buena persona, una persona piadosa,
una persona dadivosa, y le construyó una sinagoga a la gente de Capernaum para que adorara a Dios los sábados. Y entonces cuando a él se le enferma su criado, él habla es con los ancianos porque él no conocía a Jesús. Y los ancianos son los que van y se presentan, los ancianos judíos, los de Israel, los de Capernaum, van y se presentan ante Jesús y le dicen, mira, este centurión romano, aunque es romano, este capitán, aunque es un extranjero, se ha portado bien con nosotros. Él ama a nuestra nación y de hecho nos construyó una sinagoga para que nosotros adoremos a Dios. Ayúdalo, sánale, su criado. Vamos, queremos que vaya con nosotros. ¿Se da cuenta? Pero vamos a terminar la historia a ver qué más sucedió. Dice, Jesús fue con ellos, o sea, Jesús accedió. Ok, vamos, pues vamos a la casa donde vive el soldado, el capitán, el centurión, para sanarle a su siervo, por ruego de los ancianos. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que se sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Fíjese el segundo punto que vemos por la técnica de comparación. ¿Comparación de qué? De los dos evangelios, Mateo y Lucas. Cuando Jesús dice que va por el ruego de los ancianos y van camino a la casa del capitán, se entera el capitán y manda ahora a unos amigos de él y le dice, no vengas, yo no soy, mire exactamente la palabra que usa, yo no me siento digno de que entres a mi casa, yo no merezco que entres a mi casa. Por eso no me sentí ni siquiera yo digno de ir a hablar contigo. Di la palabra y mi criado sanará. Y le explica que él es hombre puesto bajo autoridad y que cuando habla su orden se obedece. Y le dice lo mismo a Jesús. Por eso es que Jesús entonces se asombra tanto, porque ni siquiera hablaron, ni siquiera Jesús le puso la mano al centurión, al siervo del centurión. Ni siquiera llegó a su casa, solamente por el camino lo mandó a atajar y le dijo, si tú dices la palabra. ¿Se da cuenta? Un hombre extranjero, un romano, creyendo más que de los misma casa de Israel. Por eso es que Jesús se maravilla. Vamos a ver entonces cómo termina esto. Jesús se quedó admirado al oír esto. Claro, admirado, wow, ni siquiera... ¿qué es solamente que yo diga la palabra? Ni siquiera los de acá quieren que le ponte la mano, quieren que lo vea, quieren tocarme, y solamente di la palabra. Y mirando a la gente que lo seguía dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. ¿Se da cuenta? Al regresar a la casa, los amigos que habían dicho, mira, el centurión manda a decir que no vaya porque no se siente digno de hablar contigo ni que entre a su casa. Cuando se regresaron, ya el criado estaba sano. Por eso es la admiración de Jesús. Qué bueno. Hasta aquí se lo dejo para que lo saboree esta enseñanza. Yo sé que usted le va a sacar más con la bendición y ayuda del Espíritu Santo, pero lo que queremos es invitarlo a que usted sea parte de los alumnos de la plantilla de alumnos del Instituto Bíblico CIMA, que ya las inscripciones están abiertas. Usted puede mandar su correo al Instituto Bíblico CIMA, CIMA con Z, pidiendo @gmail.com, Instituto Bíblico CIMA, CIMA con Z, @gmail.com, pidiendo más información al respecto. Dios les bendiga, paz, salud y bendiciones. Les habló el doctor Sergio Cabello. Bendiciones.